Con gran alegría y un gran espíritu de fraternidad y de fe, damos inicio a nuestra Semana Franciscana para conmemorar los 100 años de presencia franciscana en esta parroquia. Y damos inicio con la conferencia que el Padre Francisco Morales Valerio nos va a compartir esta mañana: la llegada de los franciscanos a México. El Padre Francisco Morales Valerio nació el 26 de septiembre del año de 1973. Hizo su primera profesión en la provincia del Santo Evangelio de México el 2 de febrero del año de 1955. Su profesión solemne el 4 de octubre del año de 1958. Fue ordenado sacerdote el 22 de junio de 1964. En diversos periodos ha sido definidor de la provincia del Santo Evangelio de México y en el periodo 2008-2014 fue nuestro ministro provincial. Hizo estudios de posgrado en la Universidad Católica de Washington, en Estados Unidos, obteniendo una maestría y obteniendo el doctorado en historia. Entre sus múltiples publicaciones en español podemos encontrar Clero y Política en México, Franciscanos en América, 500 años de presencia evangelizadora. Coordinó el libro precisamente de Franciscanos en México. Es también autor de más de 50 artículos sobre los franciscanos en México, publicados en revistas de investigación nacional y extranjeras. Es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de Historia, miembro de la Academia Hispanoamericana de Arte, Ciencias y Letras, miembro del Concilium Scientificum de la revista Archivum Franciscanum Historicum. Actualmente es director de la Biblioteca Franciscana Universal de las Américas en Puebla. Pero más de ser un gran historiador reconocido a nivel mundial, más que haber sido provincial, yo creo que su gran mérito es ser un hermano en todos los sentidos de la palabra. Padre Francisco, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Lo recibimos con un aplauso. Y a ustedes que nos honran con su presencia, muchas gracias y bienvenidos. Te cedemos la palabra, Padre. Muchas gracias, Fray Jesús, por tus amables palabras. Tienes razón. Yo ante todo me considero un hermano de esta histórica y singular provincia del Santo Evangelio de México. Y me da mucha alegría poder participar en esta celebración de los 100 años de la presencia parroquial. Ya les iré explicando algunos datos que he encontrado. Es increíble, ¿no?, cómo los primeros religiosos que llegan a México con la conquista no son misioneros, son capellanes. La primer casa en donde vivieron frailes fue en Coyoacán, ya se los iré explicando. No eran misioneros, eran capellanes. Por eso les pongo allí 3 fechas: 1521, 1523 y 1524. Les estaré tratando de explicar estas fechas.
Les pongo 1521 porque estamos celebrando ahora el quinto centenario de la toma de México, Tenochtitlan. Y en ese año ya hay franciscanos aquí en Coyoacán. No son misioneros, ¿eh? Es decir, no es una coincidencia la misión franciscana en México. Es parte de un carisma que nace, como les pongo en la siguiente imagen, que nace con el mismo Francisco de Asís. Hay este texto de la regla novulada que me suena bien interesante, que lo pueden ver ahí ustedes, que dice que los hermanos que van entre infieles pueden comportarse espiritualmente de dos formas. Una es que no discutan ni disputen, sino que se sujeten a toda criatura por amor de Dios y que confiesen que son cristianos. Es decir, para nuestro Padre San Francisco, la primera manera de evangelizar es la forma de vida. Ya les señalaré después en el texto que el ministro general les da a los franciscanos ya misioneros. Les habla de que la primera forma de evangelizar va a ser su forma de vida. Entonces este es el primer momento que dice San Francisco. Dice, el otro modo es que cuando consideren que es del agrado del Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean el Dios omnipotente. Este texto es la regla que llamamos novulada, es decir, no se llevó ante el Papa para que le diera el decreto como ya la regla aprobada por el Papa. La regla que aprueba el Papa es un poquito más sencilla, pero el espíritu es lo que me interesa señalarles ahora. Es decir, que la evangelización, la misión, no es algo externo a los franciscanos. Si por algo nos hemos distinguido es por la misión. Y les pongo el texto de cómo San Francisco, aún en la conquista, porque las cruzadas son conquista, él va en ese sentido. Ahí les pongo este texto que aparece ya en el siglo XIII, escribe en relación con San Francisco. Su maestro, esta es una carta de Jacobo de Vitri, el que fundó la orden, vino a nuestro ejército e inflamado por el celo de la fe, no tuvo miedo en ir al ejército de nuestros enemigos, predicó la palabra del Señor a los sarracenos durante algunos días, aunque con escaso provecho, y el sultán rey de Egipto le pidió en secreto que orase por él al Señor para que, inspirado por él, se acercase a profesar la religión que más agrada al Señor. Es bien interesante el texto, cómo es la manera de evangelizar del fraile. Tenemos el ejemplo de San Francisco y vienen las experiencias del siglo XIII. En el imperio inmenso de aquel tiempo, el imperio de los mongoles se les llamaba porque prácticamente eran dueños de toda el Asia, los musulmanes, y cómo ya los frailes van, inclusive empiezan a practicar y a tomar datos de esas culturas. Interesante que al fraile misionero siempre le interesaron las culturas y es lo que vamos a ver también en su presencia en México. A ver, ¿por qué digo que la primer casa franciscana estuvo en Coyoacán? Me encuentro esto en el Archivo General de la Nación y les doy el texto. Recuerden que para la toma de México, Tenochtitlan, Coyoacán se convirtió en el centro de operaciones de Cortés. Desde aquí estuvo dirigiendo la toma de México, Tenochtitlan. Y me encuentro este texto en el Archivo General de la Nación que dice, esto es un testigo, dice, Cortés hizo derribar los edificios y cues son los templos de los idólatras,
susodichos con los ídolos por el suelo. Y visto que quedaba libre aquel sitio, hizo hacer algunos aposentos para sus criados y otros aposentos para los frailes franciscos, que fueron los primeros frailes que a esta Nueva España vinieron a predicar el Santo Evangelio. Ese es un testigo que está diciendo que vinieron a predicar el Santo Evangelio. No es cierto, ¿eh? Ellos venían como capellanes, de acuerdo con la tradición medieval, de que todos los ejércitos cristianos, católicos, siempre llevaban un capellán. Entonces, si aquí estuvo esta casa, les leo lo siguiente: mandó reparar ciertas salas grandes y hacer, como hizo en ellas, iglesia y templo, a donde se administraban los sacramentos a los españoles. Todavía no había conversión. Y se celebró el Corpus Christi de mucho tiempo, y allí se enterraron muchos cristianos, y en efecto les dio dicho marqués a los frailes franciscos el sitio de la casa y huerta hasta que se fundase monasterio. Y después que se fundó el monasterio de Santo Domingo, dejaron al marqués dicho sitio. Esta vez lo hemos manejado poco, pero sucede que la primer casa franciscana estuvo en Coyoacán, en los sitios que era el antiguo Teocalli, evidentemente que destruyó Cortés. Aquí puso su cuartel general y a los frailes les hizo una casa. Entonces son dos capellanes franciscanos de los cuales encuentro las siguientes notas. Esos dos se llaman Fray Diego Altamirano, pariente cercano de Cortés. Fue soldado de guerra y sabía mucho de negocios, dice Bernal Díaz del Castillo. A la llegada de los 12 primeros, se vivió más envuelto en los asuntos de Cortés que en la evangelización. Y el otro se llamaba Fray Pedro Melgarejo, que llegó en 1521 como capellán. Se asoció en varias empresas económicas del conquistador y regresó a España con muy buenos recursos económicos. Hay que entender bien estos datos de la historia, porque a veces perdemos el verdadero sentido de lo que nos dan información que casi nadie maneja, ¿no? Porque resulta muy difícil meterse a los archivos y empezar a leer documentos. Son los dos franciscanos que tuvieron ya aquí casa en Coyoacán. Lo que me resulta interesante es que quedó esta memoria de los franciscanos aquí en Coyoacán, aunque ya no estaban, vinieron los dominicos. Me encuentro documentos, por ejemplo, este pleito de los habitantes de Xochimilco con los habitantes de Coyoacán, sobre terrenos, y ahí se habla en este documento, dice: en Coyoacán, que es justo a la Ciudad de México de esta Nueva España, a 25 años del mes de abril del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1531 años, estando en los aposentos que están en el dicho Coyoacán, donde se solían aposentar el capitán don Hernando y los cristianos en el tiempo de la conquista, y ahora dicen que es la casa de San Francisco. Se le quedó el nombre, aunque ya estaban aquí los dominicos, se quedó el nombre de esta primera casa de San Francisco. Bueno, eso yo los publicaré y les daré más documentos, si no, seguimos, no nos da tiempo. Eso es de 1521, le pongo la fecha de 1523, porque todavía hasta 1519, cuando empieza la conquista, Carlos V era un joven, pero ya era emperador, y era no solamente el rey de España, sino también el emperador del Imperio Romano, de lo que quedaba. Pero vivía en Flandes, y allí en torno a Flandes, en la corte del imperio, hay varios franciscanos.
entre otros Pedro de Gante, que es pariente de él. Evidentemente le están llegando allí a Gante todas estas cartas de Cortés en donde le hablaba de la grandeza que se había descubierto. Y aquellos frailes de la corte se emocionan y dicen, pues vamos a esa tierra. Y de hecho, el maestro Pedro de Gante, pues era un joven, era Adriano de Utrecht, que lo eligen papa. Entonces, ahí hay una relación bien interesante de la corte de Flandes con los franciscanos. El confesor de Carlos V era también un franciscano, Juan Glapión. Estos pues se emocionan con todo lo que están viendo, todo lo que están viendo que viene de Hernán Cortés, y pues siendo miembros de la corte se emocionan. Y en ese momento hacen a Adriano papa, y Juan Glapión, que había sido el confesor, con la confianza de haber conocido a Adriano, a ver, queremos ir a evangelizar esas tierras. Como todavía no había obispos, entonces el Papa le concede a Juan Glapión toda la potestad que tenía el Papa, menos ordenar obispos. Hacen una bula que le llaman la bula omnímoda, de pleno poder. Ya se está creando el ambiente con el que van a llegar los verdaderos misioneros a México. Desafortunadamente, Glapión murió, pero ya estaba esa inquietud, y los otros frailes, parte de aquella corte, Juan de Tecto, Juan de Agora y Pedro de Gante, nosotros sí nos lanzamos y se vienen a México. Fíjense, sí traen autoridad del Papa, porque les había concedido toda su potestad, pero no vienen mandados por el ministro general de la orden. Si traían la autoridad del Papa y la autoridad del emperador, ¿no? Pero no son los que manda la orden. A la orden van a llegar los 12 primeros en 1524. Ellos sí traen ya el mandato del ministro general. Pues esta presencia, ya tenía muchos años de andar circulando en México, la presencia de los españoles desde 1511 y hasta 1519, cuando se toma México, entra Hernán Cortés, y en 1521, cuando entra ya la toma de México, Tenochtitlan, ya se hace este nuevo reinado, este nuevo reino, el reino de la Nueva España, y es cuando van a llegar los frailes. A ver, me interesa ver de dónde proceden estos 12 primeros. Ya les dije que los 3 primeros franciscanos venían de la corte del imperio. Estos nuevos vienen de una profunda reforma, diríamos, del modo de vivir de la orden. Ellos quieren volver a aquel carisma básico con que nace la orden, como fraternidad, como menores y como promotores del evangelio del reinado de Dios. Entonces, hasta cierto punto yo les he llamado, como muchos otros autores, un evangelismo utópico. No conocen las otras culturas, pero vienen emocionados. Dicen, nosotros somos los llamados por el Señor para ir a extender esta palabra de Dios en todos momentos.
Entonces, la orden franciscana se va a fundar aquí en México como misión, más que como una orden religiosa, es la misión. Y ahí les pongo este texto tan hermoso del documento de envío de los 12 primeros. Nosotros le llamamos la obediencia, un documento bien hermoso. Yo he tenido en las manos, está en el Museo de Antropología e Historia, pero ahí les pongo la imagen de ese documento. Y la frase que usa el ministro general dice así: si hasta aquí buscaste con Zaqueo en el sicómoro e higuera moral y quisiste ver quién fuese Jesús. Esta es una imagen bien interesante de cómo vivían los frailes en aquel sentido ascético, místico, subidos en el árbol, como aparece en el Evangelio cuando Zaqueo quiere ver a Jesús. Dice así: si estuvieses así en ese momento, en esa vida, dicen: bajad ahora apriesa a la vida activa. Sacarlos a estos 12 primeros de esa vida contemplativa, bajen a la vida activa. Y si defraudaste por vivir en esa vida contemplativa, devuelvan ahora el 4%, dedíquenle 4% de fuerzas más a esta tarea que ahora les pongo. O sea que la vida franciscana nace como misión. La orden nace como misión, no como una orden así nada más, sino como misión. Y fíjense cómo aparece bien igual el carisma de nuestro Padre San Francisco, porque en ese mismo documento dice: pues vais a plantar el Evangelio en los corazones de aquellos infieles, mirad que vuestra conversación y vida no se aparte de él. Y por esto, si juntos pudieres estar en una ciudad, teníalo por mejor, porque el concierto y el buen ejemplo que viesen en vuestra vida y conversación sería tanta parte para ayudar a la conversión como las palabras y predicaciones. ¿De qué se trata? Nuevamente, el testimonio. Sí, hubo esta conversión en nuestras comunidades indígenas, no olvidemos, vieron a unos hermanos franciscanos que vivían el Evangelio, el testimonio. Vienen los desencuentros. Venían de la vida contemplativa, con las ilusiones de que toda la gente iba a ir a su encuentro. ¿Y qué sucede? Pues que se encuentra con una religión milenaria. Entonces allí sí viene ese conflicto de estos hermanos salidos de la contemplación, que pensaban que llegando ellos se les iban a acercar todos los pueblos, y nada. Entonces ellos ven en este mundo el imperio del demonio, como les pongo allí, y por eso vienen esos excesos antiidolátricos, vamos a llamarles así: la destrucción de los centros ceremoniales, los procesos que hace Fray Juan de Zumárraga y los procesos que hace Fray Diego de Landa, que por cierto han aparecido sobre este Diego de Landa. Últimamente me mandaron hace como 3 semanas un artículo que se va a publicar en una revista de Yucatán, un artículo de primera, porque pone en orden todo esto que muchos cuestionan la actitud de Landa. Ojalá pronto esté impreso y ya se los pasaré si es que me lo mandan. Entonces, ¿qué dicen los sacerdotes indígenas? ¿Les duele? Es normal. Ellos estaban tan convencidos de su forma de vida. Ahí les pongo ese texto que recoge Fray Bernardino de Sahagún. Y ahora nosotros destruiremos nuestra antigua regla de vida
No podemos estar tranquilos y ciertamente no lo seguimos. Eso no lo tenemos por verdad, aun cuando os ofendamos. Eso le dicen los sacerdotes indígenas a los frailes. ¿Se entiende, Por milenios habían vivido esta forma de vida y de repente les dicen, pues saben que eso no es cierto. Allí les pongo yo ejemplos de estos desencuentros, porque me encontré ese texto de Motoliniac. Fíjense que cuando llegan los frailes se van a establecer en 4 ciudades, las más importantes: México Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huecotzingo. Y en México Tenochtitlan su casa estaba a unas cuantas metros del Gran Teocalli. Entonces a Motolinia todavía le tocó oír pues todas las ceremonias que hacían en la noche, y les pongo por eso ese texto que describe muy bien. Dice: era esta tierra traslado del infierno, ver a los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando. Tañían atabales, cornetas y caracoles grandes, especial en las fiestas de sus diablos. Las beoderas que hacían muy ordinarias. Es increíble el vino, en realidad no pudo ser sino el pulque, que en ellas gastaban, y cada uno en el cuerpo. Y a prima noche ya van perdiendo el sentido, ya cayendo, ya estando cantando y dando voces y llamando a los demonios. Y termina: era cosa de gran lástima ver a los hombres criados a la imagen de Dios, vueltos peores que brutos animales. Qué experiencia de aquellos místicos que llegan y encuentran esto. Bien, pero no solamente fue el desencuentro con los indígenas, fue también el desencuentro con los conquistadores, porque ellos traían también ya su proyecto, y hay unas actitudes tremendas, ¿no? Porque los frailes no solamente iban en contra de los indígenas, sino como traían la potestad papal, también a los conquistadores, y los conquistadores les dicen: a ver, ¿por qué te estás metiendo en la autoridad del emperador? Y los frailes enseñaban la bula omnímoda. Dice: bueno, pues eso será para las cosas eclesiásticas, pero para las cosas civiles nosotros somos los que mandamos. Y de hecho hay un pleito muy fuerte de la primera audiencia, porque acusa a los frailes, la primera audiencia acusa a los frailes de malos comportamientos que son falsos. Y Zumárraga, con toda razón, hace un documento, lo tengo transcrito, son más de 200 folios, en donde encuentra a más de 50 testigos para decir: miren cómo es mentira lo que dice la primera audiencia y cómo se están comportando los frailes. A ver si algún día tengo tiempo de publicar ese documento. Pero no solamente entre los frailes, con los conquistadores, también entre los frailes. A ver, y empezaba a ver la siguiente. Y empezaban a ver también, bueno, después de cierto tiempo, ¿qué vamos a hacer? Y pues, como eso es nuestra manera de hacerlo, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con este compromiso que tenemos con la comunidad. Y hay un capítulo, le llamamos Cuando se juntan los frailes, en 1531. Y es bien interesante, ¿no? Porque de ahí ya los capitulares dicen, ahí tengo el texto, que ya era tiempo que los religiosos no tuviesen tanto trabajo corporal en la manera de la doctrina, que parecía un dominio y señorío. Nosotros no venimos, los frailes no venimos como señores. Y entonces eso lo discuten muy bien ese capítulo. Que si hasta entonces se había sufrido y convenía, pero que ya no. Y también era razón de dejar el dominio, pues tenían los indígenas conocimiento de la virtud
y que si hasta entonces había sido necesario rigor y temor, y era tiempo de dejarlos, y así se vería si eran verdaderos hermanos o todavía niños en la fe. Duro, ¿no? Pero en fin de cuentas son hermanos en la fe. Habían pasado ya cerca de 6 años, 7 años, y los frailes en este capítulo dicen, se acabó. ¿A qué se debería esto? Yo les pongo allí a otro grupo, ya no tanto de místicos, sino de humanistas que venían de universidades y empiezan a enterarse y a entender la cultura indígena. Les pongo ahí a los más conocidos: Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún, Jacobo Daciano. Fíjense que Olmos escribe la primer gramática de la lengua náhuatl para 49 ya estaba esa gramática. ¿Saben cuándo salió la gramática francesa? 1551. Hubo primero una gramática del náhuatl y una gramática francesa. Una gramática del náhuatl gracias a los franciscanos. Y ahí les pongo este texto tan hermoso de Pedro de Gante, cómo se apropia de las formas indígenas, y los indígenas lo quieren tanto que les pongo el texto allí, les pongo el texto en náhuatl, Intlapamolosli Moyolo, que ven allí, que se traduce, fíjense cómo le dicen: libro de colores es tu corazón, tu Padre Pedro. ¿Cuántos son tus cantos que tú elevas a Jesucristo? Solo tú has invitado a San Francisco, tú solo has imitado a San Francisco, como vino a vivir en la tierra. Por ahí tenemos, pues para todos los frailes, tú sí has imitado a San Francisco, se lo dicen los indígenas. Pedro de Gante, que era pariente del emperador, y se hace parte de ellos, es el gran maestro. Por ahí tengo un texto publicado que está sacando la UNAM, no me sé cuántos ejemplares me dan, pero yo por ahí les mandaré unos aquí a Coyoacán para que los lean. ¿De qué se trata? Pues es que se trata de que finalmente los frailes se dan cuenta de la sabiduría antigua, de la sabiduría de los indígenas, y por eso aparecen ya como sabedores de esa sabiduría, y entonces van a utilizar esa sabiduría, ¿no? Ahí les pongo ese texto de una salmodia cristiana, y les pongo el texto donde aparece cómo alaban a San Miguel. Está en náhuatl, yo les pongo la traducción: alabemos a nuestro gran capitán, el gran Tiacagua. Usan esa palabra, el gran peleador, el amado de Dios San Miguel, el gran demonio, al gran demonio Lucifer inició una gran batalla allá en el cielo. Texto que está en náhuatl. Pero me interesa mucho más, porque es un texto bien interesante. Siguiente. Bien interesante. Este texto no tiene, este catecismo no tiene texto, nada más son imágenes, y es lo que aprendimos los de mi época, que aprendíamos el catecismo de la Espalda por la señal de la Santa Cruz, ¿se acuerdan? No sé, pero lo que me llama más la atención es esta imagen de nuestros enemigos. ¿Quién es el enemigo? El conquistador. Como Pedro de Gante, por eso se hace igual que los sitios. Y luego allá hay otras dos imágenes bien interesantes que son sacadas de la cultura. Dios nuestro, dos caritas. ¿Por qué? Porque en la religión indígena el Dios no es el Dios trinitario como nosotros, es el Dios dual. Increíble, ¿eh? Cómo los frailes se apropian, no le tienen miedo a la cultura. Y eso pues lo vemos quizás en textos mucho más importantes, cómo la fe católica se expresa en el pensamiento náhuatl.
Por ejemplo, a Dios, ¿cómo le llaman en náhuatl? Huelneli Teutl, verdadero Dios, Tlatoani, Paldemoani, Tloquenahuaque. Esos 3 adjetivos eran propios del dios Tezcatlipoca. Y los frailes no tienen miedo. Claro, este es el verdadero, ¿no? Huelneli Teutl, pero utilizando la forma como llamaban a Tezcatlipoca, Tlatoani y Paldemoani, Tloquenahuaque. Es decir, Tlatoani, el que gobierna, y Paldemoani, el dador de la vida, Tloquenahuaque, dueño del cerca y del junto. Además de la poesía, cómo se apropian estos textos. Y por ejemplo, el Dios creador. Vean todas las imágenes. Pongo de un lado el texto náhuatl, siguiente. De un lado las imágenes en náhuatl, ¿no? El Dios creador, el sol, la luna, las estrellas de los cielos, el mundo, el agua inmensa, el viento, los venados, los conejos, las aves que andan volando y los peces que viven en el agua, los árboles, las hierbas, los que echan retoños, que está verde, el metal precioso, el jade, las plumas de quetzal, las ajorcas, todo por nosotros lo hizo. Usan imágenes nuestras, de nuestra cultura, para expresar quién es el Dios que traen los franciscanos. Siguiente. Este es el texto que más me conmueve a mí. ¿Cómo expresar el dogma, diríamos, más el básico de nuestra fe? La encarnación. A ver, ¿con qué texto teológico iban a traducir eso en el pensamiento náhuatl? Y aparece hasta el último. No Yeocatzintli, Omochiutzinoco, Oquimonocuilo, Intomacehualnacayo. La última parte dice así: tomó para sí nuestra carne de macehuales. Los que estamos familiarizados con lo que era la sociedad indígena, había los pipiltin, la nobleza, y el hombre común, el macehual. ¿Y qué dicen para expresar ese dogma? Tomó para sí nuestra carne de macehuales. Conmovedor para mí. ¿Cómo se van haciendo los frailes? Siguiente. Y luego este tema tan interesante de la Iglesia. Ustedes saben, pues ahora ya con el Vaticano II, más que Iglesia se habla del reino, el reino de los cielos. Pues los frailes ya lo usan. Dice en español, lo tengo en negrillas en el texto náhuatl: Innicantlalticpac quimocuatlilili. Aquí en la tierra estableció su reino, Itlatotocayotzin. Pero luego fíjense las imágenes que usa para hacer Itlatotocayotzin: su estera, su sitial, el que se llama reino de los cielos, y Petlatzin. ¿Conocen la palabra petate? Sí, Petlatzin es su petate. Bueno, aquí lo traduce don Miguel como estera, pero ese es Itlatzin. Ese es su reino de los cielos. Es increíble esta teología que trajeron los frailes, este pensamiento, y cómo lo expresan en forma náhuatl. Tengo otros textos, por ejemplo, al Romano Pontífice igual, en la tierra, en todas partes del mundo, es gobernante en todas las cosas divinas, teuyóutica, en las cosas divinas, utilizando el texto en náhuatl. Y luego en la última parte, el dador de la vida le hizo entrega por sí mismo de su autoridad. Y luego el dador de la vida, y Paldemoani,
que era la forma como llamaban también al dios indígena, Ipalnemoani, el dador de la vida. Y eso se quedó mucho aún entre los frailes. Yo lo he visto, por ejemplo, creo que en las crónicas en español de padre Jerónimo de Mendieta, usa la palabra Ipalnemoani, se les quedó a los frailes. La Sagrada Escritura es bien interesante, porque en este tiempo es cuando se está discutiendo mucho en Europa el problema de ¿en dónde está el mensaje divino? Y la discusión tan fuerte era no solamente la Sagrada Escritura, sino también en la tradición. Y muy interesante, ¿no? Aquí los frailes utilizan nada más la Sagrada Escritura. Eso a mí me llamó mucho la atención. El texto, la traducción dice: en verdad, aquí vino en la tierra, hombre se hizo igual a venir a hacerse. Pudo así como hombre tomar a los apóstoles, a los evangelistas, a ellos se entregó su reverenciado aliento, palabra y la palabra divina. A ellos les entregó su reverenciado aliento, la palabra divina. Y la palabra divina, que es la Sagrada Escritura, lo mantienen también, bueno, así le llaman, Teutlatoltica. Esa es la Biblia. Los frailes soñaron con crear una iglesia totalmente con características distintas de la iglesia europea. Ahí esta imagen que les pongo, la siguiente. Esa imagen que les pongo es cómo se consideraban a la iglesia. Ven ahí a los frailes cargando una iglesia. Esa era la iglesia que ellos habían soñado. Hubo problemas serios no solamente con la jerarquía, sino también con el emperador. Les parecía muy peligroso que nada más quedaran los frailes encargados de la iglesia. Eso pues nos llevaría a otra plática para tratarles de explicar esto, pero ese fue su sueño. Quizá pues lo que quería señalarles es que no solamente es iglesia, sino también la ciudad. Ellos quieren que esta sociedad indígena sea totalmente autónoma, República Indiana le llaman. Y ahí les pongo estas dos imágenes bien interesantes, porque de lado es la imagen, de hecho, esta es la imagen prehispánica de Cholula. Fíjense que lo más importante es el Teocalli, los demás alrededor está la ciudad. Para 1580 se hace esta imagen y miren, ¿qué es lo más importante? El convento de San Gabriel. Sí, esa es la imagen que quisieron crear los frailes. No solamente la iglesia indiana, sino una república indiana, propia únicamente para la comunidad indígena. Muy soñadores fuimos, pero se vale soñar. Termino con este texto siguiente, que lo encontré, se me hace que es de don Miguel León Portilla, y sí se los quiero leer. Yo le he puesto como título Los franciscanos conquistados. No conquistadores, sino conquistados. Por ahí debo encontrar ese texto. Dice: aceptaron de la cultura indígena cuanto les pareció compatible con su propio mensaje, que ahondaron gracias al conocimiento del náhuatl y de otras muchas lenguas de Mesoamérica. Realizaron además, al lado de sabios indígenas, un rescate del viejo legado nativo, introduciendo a veces nuevas instituciones comunitarias, la República Indiana que les digo. Los franciscanos de México en el siglo XVI y principios del XVII vinieron a ser, fíjense, cofundadores de la realidad espiritual de un pueblo en gestación. El hombre indígena
que con toda la fuerza de su expresión nos dejó las palabras que integraron su visión de los vencidos. Supo valorar también, incluso en la forma que se antoja lapidaria, la acción de su hermano franciscano. Los vencidos enriquecieron su propia visión de las realidades de su tiempo con la presencia de rostros y corazones que habían llegado. Los Motoliniani, pobres de verdad, pero dueños de sabiduría. Muchas gracias. Estando reunidos los franciscanos en Roma, en un capítulo general, la reunión más importante de franciscanos, que se reúne cada 6 años, el Padre Francisco dio un tema y en aquella ocasión el ministro general lo calificó como el mejor historiador de la orden franciscana. Sin duda alguna, escuchar al Padre Francisco es un deleite, no nos cansamos, siempre se aprende algo. De verdad, nuestra parroquia ha estado de lujo al escuchar el día de hoy esta conferencia, esta ponencia del Padre Francisco. Y como les decía al principio, más que un gran doctor en historia, más que un gran conferencista o el autor de diversos artículos, es un gran hermano. Y como hermano, hoy lo tenemos aquí. Me doy un brinco y agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Les invitamos porque todos los días de verdad tendremos una conferencia de calidad muy buena. Mañana será el Padre Guillermo Rodríguez y el tema será la llegada de los franciscanos aquí a Coyoacán. Agradezco de una manera especial la presencia del Padre Provincial, Fray Joel Cosme, que nos acompaña y para quien pido un aplauso. También nos acompaña el Padre Vicario Provincial, el Padre Pascual Núñez. Muchas gracias por estar. Y les recordamos, todos los días a las 11 de la mañana tendremos una conferencia, 11 de la mañana. A las 12 del día una misa especial y a las 6 de la tarde un concierto. El día de hoy, Fray Guillermo Basurto y Fray Porfirio harán entrega de un pequeñísimo recuerdo para el Padre Francisco. Y reitero mi agradecimiento hacia cada uno de ustedes por habernos acompañado y en unos momentos daremos inicio a nuestra misa. Si las cosas van bien, primeramente Dios, la misa será presidida por Monseñor Andrés Luis García Jasso, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, quien de verdad, hoy los obispos tienen una reunión anual en Valle de Guadalupe, y casi saliéndose de aquella reunión, viene el señor obispo para estar con nosotros. En un momento daremos inicio a nuestra misa y pues
Nos despedimos con un fuerte aplauso para el Padre Francisco. Ya dije 11 de la mañana, ya lo dije. Y aunque están prohibidos los abrazos, Padre Pancho, ¿me dejas darte un abrazo? Te quiero mucho. Gracias. En un momento iniciamos nuestra misa.